caso policial que sacude a Río Colorado y la Adela. La semana pasada, una deuda millonaria, un viaje de más de 900 kilómetros y un encuentro que terminó en violencia. Los hermanos, reconocidos empresarios de nuestra ciudad, aseguran que solo buscaban cobrar lo que se les debía. Pero para la justicia se trata de un grave caso de extorsión y robo agravado. En Trevelin, provincia de Chubut, el llamado caso Massini divide opiniones y anticipa un juicio con final abierto. En Trevelin, provincia de Chubut, funciona el frigorífico Dicasur, uno de los establecimientos de esa región para la faena y exportación de carne. Allí, la semana pasada, ocurrió un hecho policial que resonó acá, en la comarca de Río Colorado y la Adela. Una deuda millonaria desató un episodio violento que enfrenta a un reconocido empresario patagónico y a dos hermanos reconocidos de Río Colorado. El miércoles 6 de agosto, poco antes del mediodía, Daniel y Mariano Massini, consignatarios de Hacienda, luego de algunos días previos de negociación, llegaron a las oficinas de Rafael Nataine, dueño de Dicasur. No era una visita comercial más. Según la defensa, reclamaban el pago de cerca de 400 millones de pesos por operaciones de ganado. Una deuda que, afirman, Nataine había prometido saldar con bienes patrimoniales, promesa que nunca se cumplió. La reunión escaló rápidamente en un ambiente tenso entre las partes. La Fiscalía sostiene que Daniel Massini extrajo de entre sus ropas un arma de fuego para amenazar. Los Massini aseguran que fue un gesto desesperado, fruto de meses de espera y frustración. Lo cierto es que las palabras se transformaron en golpes y Nataine sufrió una fractura múltiple de huesos nasales. Para los investigadores, confirman la intención delictiva. Para la defensa, fue una reacción errática, no el plan frío de un asalto. La huida duró minutos. Un operativo cerrojo en la ruta 259 interceptó la camioneta gris en la que viajaban. Allí hallaron el arma, los teléfonos y otros elementos que ahora forman parte de las pruebas. En la audiencia judicial, el juez penal José Luis Ennis dictó prisión preventiva de 60 días para Daniel Massini, acusado de extorsión en grado de tentativa, lesiones graves y robo agravado con arma de fuego. Para Mariano, la medida fue menos severa. Prohibición de acercamiento a la víctima a menos de 200 metros. La defensa insiste, no fue un asalto, sino una cobranza que se salió de control. La Fiscalía, en cambio, habla de un hecho violento, armado y planificado. Entre ambas versiones, la justicia deberá decidir si la desesperación por una deuda millonaria puede ser considerada un atenuante. Acá te ponemos a consideración tramos de la audiencia judicial realizada en el marco de la investigación por el hecho ocurrido y al final la voz de uno de los involucrados en contacto con un medio de Río Colorado. A las 11:30 aproximadamente se hicieron presentes en el lugar de trabajo del señor Nataine, la firma comercial Dicasur, ubicada en las calles Williams y Alewis del barrio industrial de la localidad de Trevelin, Daniel Ernesto Massini y Mariano Raúl Massini. Una vez en el interior de la empresa, son recibidos por Rafael Nataine en su oficina, quien les abre la puerta para mantener una reunión por temas comerciales, y durante dicho encuentro, Daniel Ernesto Massini saca un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros marca Versa, con cargador colocado que tenía entre sus ropas sin la debida autorización legal, haciendo un ademán como cargándola, a los efectos de intimidar al nombrado Nataine. En esos momentos, junto con Mariano Massini, comienzan a increpar a la víctima, exigiéndole de manera violenta la entrega de dinero, diciéndole que le iban a matar a él y a su familia, que sabían dónde vivía y que tenía esposa e hijo. Lo golpean entre ambos con sus puños en el rostro y otras partes del cuerpo, ocasionándole lesiones visibles, tratándose de un traumatismo nasal con fractura múltiple de huesos,
con leve desplazamiento que requiere cirugía para su recuperación. Una vez finalizada la agresión física, Daniel Mazzini se apodera de 2 aparatos de telefonía celular marca iPhone que se hallaban arriba del escritorio de la oficina, propiedad de Rafael Nataine, aprovechándose del contexto de intimidación generado con la violencia previamente desplegada mediante los golpes, las amenazas y el arma de fuego utilizada. Finalizada la secuencia descripta, Daniel Ernesto Mazzini y Mariano Raúl Mazzini se retiran del lugar en la camioneta Amarok sin patente colocada, dominio AH061AI. El agraviado es Rafael Víctor Nataine, que está aquí presente con su abogado patrocinante, el doctor Venancio. La calificación legal provisoria de Mariano Raúl Mazzini del delito de extorsión en grado de tentativa en concurso real con las lesiones graves en carácter de autor, artículos 168 en función del 42, 45, 55 y 90 del Código Penal, y en relación a Daniel Ernesto Mazzini, el delito de extorsión en grado de tentativa en concurso real con lesiones graves en carácter de coautor y robo calificado por el uso de arma de fuego en carácter de autor. Artículos 168 en función, del 42, 45, 55, 90 y artículo 166, inciso segundo, tercer párrafo del Código Penal. También quiero agregar algo con respecto a la declaración de Mariano Mazzini, que él dice que se puso también como agresiva a la víctima, algo así utilizó en sus palabras. La realidad es que si uno mira el video, eso no es verdad. La filmación es muy clara, realmente es muy gráfica. Pocas veces tenemos una prueba tan gráfica y tan directa de lo que pasó, y lo que se ve es a Rafael Nataine sentado, que los deja pasar a estas personas, porque los conocía y porque venían, se ve que, como dice el mismo Mariano Mazzini, charlando sobre temas comerciales, cómo iban a resolver una situación, y ellos ingresan y en un principio tienen una charla, no se ve que fuera tensa la charla, la filmación no tiene sonido, pero los que se levantan primero son Mariano Mazzini, que es el que primero golpea a la víctima. La víctima en ningún momento se defiende. De hecho, nosotros cuando vemos la filmación y vemos que la víctima se pone, como que se retira y se deja golpear, esto es claramente porque él está intimidado con un arma de fuego. Se ve que Daniel Mazzini tiene un arma de fuego, la víctima también la ve, y obviamente frente a lo que le venían diciendo a la víctima con respecto a las amenazas, a que le pedían plata, y que si no lo iban a matar a él, a su familia, que después eso se corrobora con el video. O sea, los dichos de la víctima tienen una correlación con lo que está en el video y una correlación con los elementos secuestrados también. O sea, todo lo que dice la víctima se va confirmando a partir de los elementos que en menos de 48 horas pudimos recabar. Solamente quería manifestar esto porque hay una declaración, pero que no se condice, dice que no se acuerda justo de una parte que estaba él, no sé, que no se acuerda, pero claramente también se ve que le saca una foto cuando está golpeado. No sabemos si para mandársela a alguien, para amenazar a otra persona y decirle hasta acá, esto es lo que soy capaz de hacer, o para mandársela a otra persona, a la persona con la que habló por teléfono. Él dice que es su abogado, diciéndole, bueno, acá ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya lo golpeamos, La verdad que cuando se bajó, él sabía que su hermano estaba con un arma de fuego también. Evidentemente no es que fueron a tener una conversación tranquila y ver cómo solucionaban un tema comercial de dinero, que bien también hay otros, si tiene un abogado sabrá que hay otras, y tiene una empresa sabrá que la forma de resolver estas cuestiones son cuestiones civiles, que hay distintas maneras, pero fundamentalmente hay un juzgado. Para algo están los jueces, ¿no? Así lo establece nuestra Constitución, y para eso están pintados, o sea, están para resolver estas cuestiones, si no, no habría juzgados, y cada uno iría a reclamar las deudas de esa manera, las supuestas deudas de esa manera. Con respecto a los peligros procesales, en primer lugar voy a referirme a ambos peligros de manera conjunta. Entiendo que tienen que ser entendidos en clave con el delito que se está investigando y las características del hecho que ya relatamos. En primer lugar, el arraigo, teniendo en cuenta estas circunstancias, es muy endeble, porque los dos imputados viven no tienen arraigo en la ciudad ni en las cercanías, viven en otra provincia, en Río Colorado, tienen una camioneta de alta gama, es una camioneta nueva con la que se movilizaron desde Río Colorado hasta acá, lo que da cuenta que tienen medios para moverse y dinero para ello,
También se le secuestró adentro de la camioneta más de 4 millones de pesos, 4.200.000 pesos. Se alojaba en un hotel céntrico de esta ciudad, pagaron una estadía de 4 días en ese hotel, en el Hotel Sol del Sur, que más o menos sale alrededor de entre 80 y 100.000 pesos la noche de cada habitación. Entonces entendemos que el arraigo y la posibilidad que tienen de poder sustraerse a la acción de la justicia es elevada y esto hace que el arraigo sea endeble, más aún cuando son personas que son capaces de cometer hechos de estas características. Bueno, eso por un lado. Con respecto a las características del hecho a las cuales ya nos referimos, es un hecho grave, es un hecho violento, se utilizó un arma de fuego, existieron amenazas, o sea, violencia de todo tipo, ¿no? Violencia física, violencia psicológica con amenaza hacia la víctima y a sus familiares. Le sacaron una foto, como dije, lo de la foto no es menor, porque esto también da cuenta de hasta dónde, ¿no? Esto no fue algo del momento, sino que me tomé el tiempo y saqué una foto. Ahora no me acuerdo, según Mariano Massini, pero la foto la sacó. Le roban el celular, los 2 celulares que tenía adentro arriba del escritorio se los roban a los 2. El señor Daniel Massini se los roba, los saca. Entendemos que para que no pueda pedir ayuda. La realidad es que el dolor del desapoderamiento está. Por eso entendemos que está el robo solamente en la cabeza de Daniel Massini, porque Mariano Massini ya se había retirado del lugar respecto del robo, del duelo del desapoderamiento. Después también, si uno mira el video, también es llamativo que el grado de impunidad con el que se manejaron, porque cuando entran a la oficina de Rafael Nataine, Daniel Massini mira la cámara como diciendo, no me importa que esté la cámara, porque se creyó que siendo una persona que intimida tanto a otra, que la amenaza con su familia, que la amenaza de muerte, que no iban a ser denunciados. Por eso se fueron tranquilos, con el arma dentro del auto. También destacar que el hecho lo cometen de manera sorpresiva hacia la víctima. ¿Por qué? Porque se aprovechan de la confianza que ellos venían generando con la víctima, quien les abre la puerta de su oficina, como le abriría a alguna otra persona con la quien tiene trato comercial, se sienta ahí a charlar con ellos. La víctima en ningún momento se lo ve venir a esto, hasta el momento en que sucede. Ellos van de manera premeditada a realizar estas maniobras porque incluso Daniel Massini baja con un arma de fuego. También el grado de violencia que termina con una víctima bueno, señor juez, usted lo puede ver cómo está la víctima hoy, a menos de 48 horas de que ocurrió el hecho, le rompen directamente la nariz, o sea, la médica que lo atendió ayer, la otorrino, dice que tiene múltiples fracturas en la nariz, que esto va a tener que requerir una operación, por lo cual las lesiones son graves. También no es menor el tema del llamado, ¿no? Que esto nos da una pauta de otras personas involucradas, porque llaman a una persona, él dice que llamó a su abogado, no sabemos si es el abogado o no, pero que le dice, bueno, hacé lo que tengas que hacer, si no te firma el 08, hacé lo que tengas que hacer. Lo que tiene que hacer es pegarle, violentarlo, atacarlo, amenazarlo con arma de fuego, para ver si de esa manera lograban la entrega de dinero. No sé quién va a hacer uso de la palabra primero, señor Mariano Massini, ¿verdad? ¿Puede hablar de acá o tiene que sentarse? No puede acercarle el micrófono, ¿verdad? Le vuelvo a aclarar que, dadas las circunstancias de este procedimiento en el que la Fiscalía le formula una imputación, es su derecho a hacer uso de la palabra y puede hacerlo en los términos que usted considere. Si cuando termine de declarar la Fiscalía le quiere hacer una pregunta, usted puede optar por contestarla o no. Es decir, sepa que es libre en ese sentido, a diferencia de lo que ocurre con un testigo o con una persona obligada a declarar. Usted está ejerciendo su derecho y lo hace libremente. Bueno, muchas gracias. Bueno, primero quiero decir que nosotros no cometimos ningún robo. A mí, Rafael Nataine, el frigorífico, me debe 360 millones de pesos porque no nos pagó carne que mi empresa le proveía a su frigorífico. Nosotros hacíamos los negocios directamente con él, con Rafael Nataine. Él me llamó para que venga acá a Esquel, a Trevelin, el día lunes primero, después me dijo que vaya el martes a las 9 de la mañana al frigorífico. Fuimos, ahí él me dijo que me quería pagar pero que no tenía nada, que tenía un camión volcado, una camioneta fundida y un camioncito también que estaba fundido, no sabía. Yo siempre hablando con mi abogado, preguntándole qué puede hacer, que no, me dijo que los tome, que firmemos un 08 en un registro y que bueno, que hagamos todas los trámites para poder llevarlo. Eso fue el día martes a la mañana. Después fue el martes a la tarde al hotel donde yo estoy parando. Hablamos de nuevo ahí. Me dijo que me iba a dar 2 terrenos que él tiene en Cholila, que tenía 6 terrenos, pero ya le había dado 2 a otro deudor, que también es cliente mío.
Bueno, me dijo todo eso, que nos iba a dar todo. El otro día nos juntábamos a las 9 de la mañana. Después me dijo que no vaya a las 9 de la mañana porque tenía una reunión con los empleados y el sindicato, creo, y que vaya a las 11. Yo fui a las 11, ya hablando por teléfono que él me tenía que firmar esos papeles para yo poder retirar esos camiones, y cuando llegué ahí, él me dijo que no me iba a firmar nada, bueno, o sea, que no me iba a firmar nada, y me dijo de una forma fea, mala, como, y bueno, yo me enojé ahí, me paré y lo golpeé. Él también se puso como desafiante y yo ahí me asusté, estaba muy enojado y hice eso. Eso fue la verdad. Nosotros no robamos nada, nunca jamás robé nada, nunca jamás tuve en la comisaría, nunca nada. Así que esa es la verdad. Él me debe mucha plata a mí, a mi empresa, y yo vine porque él me citó diciendo que me iba a pagar y no me dio nada. Esa es la verdad. Respecto del pedido de prisión preventiva, yo quiero dejar en constancia que no debemos perder el norte que nos marca la norma del artículo 49 de la Constitución Provincial, ¿sí? Que es un principio general que indica que en consonancia con los pactos internacionales en vigencia en esta República, el imputado debe transitar el proceso en libertad. Ese es el principio. Las excepciones a las cuales pretende echar mano el Ministerio Público Fiscal y seguido por la querella deben ser rigurosamente analizadas por vuestra señoría en este momento. Y son 3 puntos que textualmente y de la télesis de la norma de los artículos 202 y 213 del Código Procesal Penal hay que tener muy en cuenta, y es: si, continuando con esta medida de coerción, el Ministerio Público Fiscal va a garantizarse, o vamos a hacer lo contrario sensu, si poniendo en libertad, como estamos pidiendo, a los 2 imputados, el Ministerio Público Fiscal no va a poder averiguar la verdad de lo ocurrido, no va a poder lograr que se desarrolle este procedimiento en legal forma y, en definitiva, si no se va a poder aplicar la ley penal. Todas estas preguntas, estos interrogantes tienen una respuesta negativa, ya que con los elementos que tienen, más las pericias que quieren realizar y la prueba que van a desarrollar, claramente se va a poder averiguar la verdad de lo que no es otra que la que narró el señor Mariano Massini. No podemos ser tan inocentes de pensar de que la calificación por extorsión ha sido un análisis que han efectuado porque esta causa nació como un robo agravado. Así lo dijo el propio Nataine cuando se hizo presente en el puesto policial, a minutos de la aprehensión. Todo lo que se desplegó fue en orden a un robo agravado. Y venimos a esta audiencia y nos imputan por extorsión. No es casual. Esto es claramente un análisis jurídico, por darle un término académico, tendiente a agravar la situación de los imputados y poder sostener una prisión preventiva como se ha desarrollado en esta audiencia. No es casualidad. Pero se han olvidado de un elemento muy importante, que la extorsión es un delito contra el patrimonio. Es un delito que tiene una naturaleza económica. Entonces, la pregunta cae por su peso. ¿Qué beneficio económico hubieran logrado mis defendidos con esto que sucedió el miércoles al mediodía? Ninguno. Esto, vuestra señoría, fue claramente el cuento del tío. Fueron invitados a una reunión donde se les iba a pagar la deuda que tenían y a eso vinieron. No fue casualidad que se hicieran más de 1000 kilómetros para venir porque se les había prometido el pago de una deuda. Estuvieron desde el lunes hasta el miércoles a la mañana teniendo negociaciones en torno a la entrega y definieron la entrega de 2 camiones. Y van a suscribir la documentación y se les niega la suscripción de la documentación. Eso fue lo que sucedió. Y con esa negativa fue que sí, como bien lo manifestó el señor Mariano Massini, la conversación se acaloró, subió de tono y desembocó, desgraciadamente, en esta agresión física que ha reconocido el señor Massini. Ahora, de ahí a prefabricar una extorsión, hay un largo camino. Habíamos solicitado, cuando vi la investigación por robo, solicité toda la documentación a la empresa. Teníamos acreditado que el señor Massini se retiró de la localidad de Río Colorado con 7 millones de pesos. Está el certificado de caja de la empresa. Esa fue la suma con la que el señor Massini vino acá. ¿Y por qué venía con 7 millones de pesos? Porque tenía muchos gastos acá. Tenía que contratar un carretón para llevar los camiones, tenía que contratar un escribano con el cual ya estaba en vías de tratativas para certificar la documentación que hubiese sido necesaria firmar. Una serie de gastos y de estadías y venir acá para cobrar una deuda. Y encima cobrarla de manera parcial. Pues no nos olvidemos el carácter de acreedor que tiene
del señor Mazzini respecto del señor Nataini. Entonces, verdaderamente, encontrarse luego de todo este viaje, que claramente fue de balde, con una denuncia por robo, verdaderamente es una cosa que no tiene ninguna explicación. Siendo a lo puntual de los elementos que nos ordena respetar el ritual para poder siquiera pensar en una prisión preventiva, el peligro de fuga. A ver, ¿cómo van a hablar de peligro de fuga cuando estamos hablando de un empresario que tiene empleados, tiene una trayectoria de décadas como consignatario de Hacienda en Río Colorado? Es uno de los mayores consignatarios de toda la zona de La Pampa, de la Patagonia. Esto es fácilmente demostrable, es acreedor por la suma que tiene. Tengo toda la documentación que acredita los cheques rechazados, las facturas, los romaneos de frigorífico, está acreditado. Es más, tenemos hasta los chats, que los queríamos incorporar, los chats del señor Nataini con el señor Tommaso Termín, donde claramente surge la deuda que tenían, y las conversaciones que tuvieron hasta el 16 de julio. Y esta es una fecha bisagra en toda esta cuestión, porque a partir del 16 de julio el señor Nataini dejó de atender el teléfono, no los atendió más. Pese a las insistencias del señor Tommaso Termín, que es el socio del señor Mariano Mazzini, preguntándole, ¿siguen faenando, no siguen faenando? ¿Qué pasa? Tengo 360 millones de cheques rechazados. Esas son las manifestaciones que se le hace al señor Nataini. Entonces, bajo esas circunstancias fueron que se acercaron a Esquel los hermanos Mazzini, simplemente para lograr esa entrega de los camiones, y por eso es que habíamos ofrecido el testimonio del señor Nelson Winter, que era el camionero que fue contratado, y no es que se anduvo, como se dijo recién, que los hermanos Mazzini se habían acercado a las instalaciones de Icasur a sacar fotos, a premeditar. ¿Cómo van a premeditar si desde el día 1 estuvieron reunidos con el señor Nataini? El señor Nataini se hizo presente en el Hotel Sol del Sur. Estuvieron ahí reunidos también. O sea que acá no hubo premeditación de nada. Fueron invitados a ir. De hecho, iban a ir a las 9 de la mañana y el señor Nataini los llama y les dice: no vengan a las 9, vengan a las 11, porque tengo una reunión con el sindicato. Por eso habíamos ofrecido el testimonio del señor Tomás Ríos, que estaba en el lugar. O sea que acá no hubo ninguna premeditación. Fotos de los camiones se pueden haber tomado porque precisamente una de las cosas que hicieron ellos fue averiguar el valor de esos camiones y si se podían revender o no se podían revender para obtener el dinero, para amortiguar la abultada deuda que tiene el señor Nataini con ellos. O sea que todos estos elementos que se han utilizado, y la camioneta no tiene chapa indicadora, cualquiera que compra un auto de 0 kilómetros hoy en día sabe que van chapas. El Registro Nacional de la Propiedad Automotor no tiene chapas, porque son un elemento importado que no ingresa al país y nos dan chapas provisorias, o las van dando de a una. O sea, fijarse en ese extremo para agravar la situación y sostener una prisión preventiva no resiste nada. A ver, cualquier persona, esto en orden quiero también hacer una mención a que se ha hablado de flagrancia y de operativo cerrojo, como dijo el comisario Milipil a los medios de comunicación. Los hermanos Mazzini salieron del frigorífico y no se fueron a Río Pico, no se fueron a Chile, no se fueron a Cholila. Todavía alternativas que tenían para escaparse si se hubiesen querido escapar. Vinieron por la ruta y pararon en el control y le preguntaban al policía: ¿qué? ¿Tenemos que bajar? Bajamos. ¿Quieren revisar? Revisen. Eso es evadirse. Eso es un operativo para detenerlos. O sea, ellos no tenían nada que ocultar. Y el dinero que tenían consigo era un dinero que era propiedad de ellos, no era propiedad de Nataini, como lo tenemos acreditado documentalmente. Sinceramente, estamos sorprendidos con que se nos hable de una extorsión, porque la verdad que no se dan los presupuestos de la extorsión. Situaciones y en un episodio violento, el uso de un arma, con la utilización de un arma, un conflicto que todavía está en términos de ser dilucidado y resuelto, creo que la Fiscalía invoca correctamente las pautas del artículo 220 y 221 para sostener respecto de Daniel Ernesto Mazzini que es necesario recurrir a la medida de la prisión preventiva. En particular porque enfrenta una imputación de especial gravedad, porque se trata de un delito violento contra las personas y porque en principio, en función de esa calificación que estimo razonable, enfrenta la posibilidad de una pena de prisión de efectivo cumplimiento. En el caso del señor Mario Raúl Mazzini, la Fiscalía propone una distinción, insisto, preliminar. La propia Fiscalía indicó que incluso en algún momento podrá agravarse. La defensa sostiene la posibilidad de atenuarla en función de una versión de los hechos que trae el señor
Mariano Massini a esta audiencia, que también es un dato objetivo relevante. Así como la Fiscalía ha traído sus evidencias, el señor Massini dio una visión alternativa de los hechos que no lo desvincula por completo, pero que podría llevar a una atenuación de la imputación que se formula en su contra. Haya realizado las amenazas que le atribuye la Fiscalía, es una posibilidad plausible, pero también es la existencia de esa diferencia comercial, sobre la cual existen también indicios sobre lo que tienen que indagar las partes, y que eso haya generado una discusión, y en el contexto de esa discusión una reacción en particular del señor Mariano Raúl Massini. Por eso me parece que la Fiscalía razonablemente distingue las situaciones de ambos. Ante esa distinción, la Fiscalía nos está proponiendo una calificación legal por el momento que admite la posibilidad de una pena en suspenso. La propia Fiscalía lo ha señalado, no tenemos en principio indicio de que el señor Massini tenga antecedentes penales, al menos no se ha informado en esta audiencia, y enfrentaría una imputación que en esta alternativa, insisto, intermedia que elige la Fiscalía, me parece que es criteriosa la propuesta, pero está latente la posibilidad que ha traído el señor Massini en su defensa material, como también está la posibilidad de que esto se agrave con el avance de las indagaciones. Enfrenta una alternativa que tiene un mínimo que admite la posibilidad de la aplicación de la pena de suspensión. Existe una disposición en nuestro Código Procesal que frente a esa alternativa vea la posibilidad de recurrir a la prisión preventiva, es decir, frente a la posibilidad de que la pena que se pueda esperar sea en suspenso, aunque esta medida parezca como una medida aconsejable en términos procesales, indica que los jueces tenemos que prescindir de esa medida. Esa distinción que propone la Fiscalía en las intervenciones de uno y otro, que entiendo se corresponde también con la exhibición del video y con circunstancias objetivas acreditadas, el hecho de apoderarse de efectos, la utilización efectiva del arma de fuego, son dos circunstancias que la Fiscalía atribuye exclusivamente a una de estas personas y no a la otra. En función de eso elige una calificación, y en función de eso me parece que se impone una distinción entre la situación de uno y de otro. En función de eso, también advierto que existen situaciones que es preciso indagar a la brevedad posible, y en función de esas circunstancias me parece que el periodo de una prisión preventiva por 90 días, ahora estoy refiriendo a la situación de la línea de Ernesto Massini, podría reputarse excesivo. Voy a establecer un plazo menor para controlar el avance de la investigación y ver en qué medida esa medida sigue siendo razonable. Voy a establecer un plazo de 60 días de prisión preventiva para Daniel Ernesto Massini, considerando la imputación que le formula la Fiscalía, la pena interpretativa que enfrenta, la violencia entregada al hecho y en lo que hace a su persona en particular, la utilización o la presunta utilización de un arma de fuego como un dato a tener en cuenta para evaluar el peligro que puede importar su conducta. Respecto de la situación, esto lo pone frente a una imputación mucho más grave y hace suponer un peligro de fuga incrementado respecto de la situación de Mariano Raúl Massini, quien enfrenta una imputación menos gravosa y que admite, conforme lo señalado por la propia Fiscalía, la posibilidad de la pena en suspenso. De todos modos, creo que es necesario adoptar algunas medidas para cautelar el proceso respecto de la persona del señor Mariano Raúl Massini. En primer lugar, establecer también por un plazo de 60 días una prohibición de acercamiento y contacto respecto del señor Nataime presente en la sala de audiencia, tanto en lo que respecta a su domicilio particular como a su domicilio laboral. La medida alcanza también al personal, no lo puede identificar uno por uno, pero hizo referencia a la Fiscalía, al personal de la empresa donde ocurrieron los hechos y al grupo familiar del señor Nataime. El señor Massini, señor Mariano Raúl Massini, la medida que se adopta implica que usted no puede tener contacto con el señor Nataime en los próximos 60 días, no puede tener contacto personal ni contacto por ningún medio remoto, telefónico, redes sociales, el que sea, y tampoco tiene que acercarse. Vamos a establecer un radio de 200 metros, es un radio estimado, pero digamos que tiene como objeto establecer que usted en principio tiene que evitar cualquier contacto con el señor Nataime. Si tuviera, hizo referencia el abogado, que existen cuestiones comerciales pendientes, tendrá que recurrir al servicio de los abogados para cualquier tipo de comunicación con el señor Nataime o con sus representantes en lo que tenga que ver con la cuestión comercial. Por estos 60 días, y si esa medida no se modifica, usted tiene una orden, es decir, una prohibición de acercarse al señor Nataime. Si incumple con esa orden, eso puede tener dos efectos. El primero de esos efectos es que a usted se le puede imputar el delito de desobediencia. El segundo de los efectos es que seguramente trataremos en la audiencia si sirvió o no esta medida de coerción y si no es necesario adoptarla. Respecto
del señor Daniel Ernesto Mazzini, como indiqué, su situación procesal es diferente, enfrenta una imputación más grave, teniendo que estar fundado el requerimiento del Ministerio Público Fiscal y debe disponer su prisión preventiva por el término de 60 días computados a partir del momento en el que fue detenido. Tenga presente que durante ese periodo la Fiscalía va a adoptar una serie de medidas, también puede hacerlo su defensa. Si alguna circunstancia modificara este cuadro que se trajo hoy, esta situación que se trajo hoy a la audiencia, usted puede solicitar a la audiencia y evaluaremos si es necesario mantener o no esa medida de coerción. Si vencido ese plazo o previo al vencimiento de ese plazo, la Fiscalía estima que es necesario extenderla, tendrá que requerirlo expresamente. Acá estamos, de regreso a casa. No, lo que se puede contar es la verdad, nada más que eso. Nosotros trabajamos con una empresa frigorífica de Trevelin que se llama Trecar, que nosotros hacíamos todas las negociaciones con Rafael Nataile y nos estafaron, nos compraron un montón de carne y no nos pagaron. Tienen una deuda con nosotros que está documentada completa, son 360 millones de pesos y nos dejaron de tener el teléfono, no tenían nunca más. Bueno, hace unos 10 días me llamó para que venga a arreglar, vine a arreglar, que me iba a entregar algunas cosas y bueno, me estuvieron desde el lunes hasta el miércoles dando vuelta y vuelta y vuelta y no me quisieron firmar nada y bueno, yo ahí agotado por la situación y pasado de estrés y todo, pues más allá de todo nosotros pagamos todo como tenemos que pagar, como somos una consignataria responsable y nos hacemos cargo de nuestros clientes, se pagó en tiempo y forma todo y yo venía a ver si podía cobrar lo que nos tenían que pagar. La situación me sobrepasó, me trataron, me tontearon durante un montón de días y no aguanté más y bueno, reaccioné mal y lamentablemente le pegué y pasó lo que pasó. Sí, nos hizo una propuesta irrisoria, pero asesorado con mi abogado me dijo que agarre lo que nos den y cuando vino acá no nos quisieron dar nada. Así fue. Quizá nos confiamos un poco, porque es la forma de trabajar que tenemos, trabajamos durante un año más o menos con ellos y hasta que nos pasó esto. Sí, mi hermano está un poco más complicado, pero está todo en manos del abogado, estamos bien asesorados. Hay un grupo de abogados que nos está defendiendo y va a seguir la vía judicial, como tiene que ser. O sea, los productores nuestros cobraron todo en tiempo y forma porque no se enteraron de ellos. A los productores nuestros los que les pagan somos nosotros, no los frigoríficos, digamos. Ellos cobraron todo, bueno, y ya saben, ellos están todos, los productores nuestros. Viste que la consignataria nuestra trabaja más con una relación comercial que una relación de amistad con la mayoría de los clientes. Ya sabían todo el primer momento, pero ellos cobraron tiempo y forma, como tiene que ser. Para eso somos consignatarios nosotros, ¿no es cierto? Es duro, viste, amargante, más vale, yo estoy arrepentido porque no tendría que haber reaccionado así, pero bueno, es lo que me salió. Nosotros, atrás nuestro están todos estos productores que nos confían, nosotros la defendemos con capa y espada, es la verdad. Y bueno, y a veces las cosas no salen bien como ahora, me excedí, me pasó la calentura y hice esto que por supuesto estoy arrepentido. Me han llamado casi todos los clientes, hemos hablado un montón, nos han apoyado todos y ahora estamos volviendo con más ganas que nunca. Vamos a hacer el remate el miércoles y vamos a seguir laburando con todo para remontarlo, pero bien, cada vez con más ganas, como somos nosotros desde que arrancamos. Comunicado a nuestros clientes y amigos de la firma Otermin y Mazzini SAS. Queremos dirigirnos a todos ustedes para aclarar una situación de público conocimiento que ha afectado tanto a nuestra familia como a nuestro trabajo. Un grupo de sociedades, entre ellas Trecar SRL, radicadas en Esquel, provincia de Chubut, de las cuales el señor Nataín es socio administrador, mantienen con nuestra firma una deuda millonaria. Desde el primer momento, intentamos que el señor Nataín regularizara esta situación por las vías legales correspondientes. Lamentablemente, esto no ocurrió y derivó en una situación desagradable para nosotros como equipo y como familia. Continuaremos utilizando todos los medios necesarios para esclarecer los hechos y lograr que se haga justicia. Nuestro trabajo siempre se ha sustentado en la confianza, la palabra, la seriedad y sobre todo la honestidad. Estos valores nos han caracterizado desde nuestros inicios, tanto como consignatarios y como productores, y reflejan el esfuerzo diario de cada uno de nosotros. Hoy más que nunca, agradecemos a todos los que se han puesto en contacto con nosotros y a quienes continúan confiando en nuestro trabajo. Otermin y Mazzini SAS, consignataria de Hacienda.